estamos, siempre, no, está bien, ¿cómo estás, Turco? Sí, me prenden la luz y yo. Bien. Arranca cuando quieras. Bien. Volvé a tu casa cuando quieras. Sí. Ahora sí, equipo completo sin Ale, que estaba en una miel. Pero... Luna de miel, dejen de darle colorete, debe estar panza arriba tirada en las playas del Caribe. Decí la verdad, ponerle un poco de... Y a propósito, o sea, es una mala práctica porque cuando... La luna de miel. No, sí, la luna de miel es una práctica espantosa, para mi gusto. O sea, eso de luna de miel, bueno. Si hay algo que no tienen esas lunas es miel, me parece a mí. Pero bueno, en fin. A menos que la luna de miel sea a los 3 días de que vos conocés a la pareja, ¿no? Ahí, bueno. Eso puede llegar a ser una luna de miel. Si no, no. No sé qué opina Mica en este caso, pero totalmente de acuerdo conmigo. Está. La juventud me acompaña. La juventud me acompaña. Pero te digo... En vista de cómo ha salido, ¿Cómo? En vista de cómo ha salido el programa con una integrante menos, la verdad que es una muy mala, digamos, señal para la dirección. Diciendo, che, ¿qué decir? Que están... Si el programa está con una cuarta parte menos, o sea... Yo lo tomo por otro lado. Es una señal de que podemos incorporar la reducción de la semana laboral y turnarnos. Y venimos de 2 en 2. No sé qué decir, la plantilla de trabajadores. Reducción de personal, claro. No. Yo sé que venía el hermano de tijera, pero no. Por suerte ¿Te parece que jode mano de tijera? Llegó la dirección. Yo no quiero decir nada. Ya se fue el gobierno. Uy, cambiemos de tema, por favor. Cambiemos de tema. No, Orsi no se lo que... Nos están mirando. Orsi llegó, mientras estábamos haciendo el informe, había llegado a la base aérea. Y ya dijo, se habló 7 horas con Luna. Y una rueda de prensa al respecto con los colegas. Así que mañana vamos a estar profundizando sobre el balance que hace tanto del viaje a Panamá como también a Tegucigalpa, Honduras, para esta cumbre de la CELAC. Para la cumbre. ¿Vos extrañaste las disputas en las cumbres de la CELAC? Yo extrañé, o sea, a mí el amor y paz en política no me seduce demasiado. Entonces esta cumbre fue muy de amor y paz, ¿no? O sea, la armonía, intereses comunes. No hay nadie como era nuestro expresidente en la calle Pou que fuera a esas cumbres únicamente a combatir a determinados gobiernos. Ahora que dijiste la calle Pou con ese énfasis, que me acordé de Rancia Guerrero y de Jimena haciendo de Graciela Bianchi. No había visto, ahora vi que Graciela Bianchi dijo ayer que no le gustaba nada esto de que este gobierno impulsara la CELAC. Bueno, Rancia no sé si le gustaba a Graciela Bianchi tampoco, pero estaba disgustada la senadora. Y no, porque todo lo que cambie un poco la orientación de lo que fue la política internacional del gobierno anterior, evidentemente no le va a gustar. Recordemos que el gobierno anterior, o sea, estuvo absolutamente de espaldas a la región, ¿no? Digamos, solo tenía con sus afinidades ideológicas algunas, yo qué sé, pongamos el caso de Paraguay, pongamos el caso de Brasil y hasta ahí nomás mientras estuvo Bolsonaro. Al principio, en realidad, ¿no? Porque se quiso avanzar en cuestiones bilaterales entre Brasil y Uruguay con Bolsonaro, sin embargo no se pudo hasta que llegó Lula, por ejemplo, ¿no? Fue una señal ayer igual que no estuvieran ni Santiago Peña ni Milei, que decidieran juntarse mientras transcurría la cumbre. Totalmente. Hay señales por eso. Hay señales que lo dicen todo, ¿no? Pero no lo dijimos, pero faltó Boric, que estaba cerrando un acuerdo con Mercado Libre, una inversión de 550 millones de dólares. Pero bueno, nada, James Mount se hizo 3 horas para ir a... Se hizo un espacio ahí en la gente. Se hizo un espacio. Yo creo que la presencia de Sheinbaum fue Sheinbaum, perdón. Falta que le pongas un apodo. Sí. Está pensando el apodo ahora. Ya se me va a ocurrir, pero es un fenómeno, el otro día lo hablamos, ¿no? Es un fenómeno en sí mismo que me parece que da como para poner el foco y seguirlo, no solo por, digamos, las negociaciones que ha tenido con Elon Trump, sino por cómo las ha llevado además, sino también por unas, digamos, su carisma para enfrentar una serie de situaciones internas de México que me parece que están muy interesantes, y hay que saberlas leer, pero claro, lo que pasa es que esta cumbre ahí se da en un momento de ultra turbulencia mundial, ¿no? Lo que pasó ayer con Elon Trump, es absolutamente, o sea, ya no podés, digamos, mirar esas políticas con algún grado de racionalidad, porque yo he escuchado, he leído,
informes sesudos, ¿no? De bueno, esto se enmarca en la historia de capitalismo estadounidense que ha perdido después, a partir de la era de la globalización, su batalla comercial con China. Bueno, no digo que no, pero este raíz de locura de Lilian Trump, de un día te amenazo, otro día te suspendo la amenaza, ahora por 90 días dejo congelada. O sea, no tiene nada de racionalidad, aunque tiene, tiene algo de pragmatismo. No racionalidad, pero aunque suene contradictorio. ¿Por qué digo esto? Porque lo racional era, hasta ahora, que fueran los mercados los que generaran las crisis. Y ahora son los estados que generan las crisis. Lo racional hasta ahora era, por ejemplo, que hubiera una guerra comercial enfocada en algún producto. Ahora la guerra comercial es contra los estados. O sea, tenemos el caso de que ahora la guerra comercial de Lilian Trump está focalizada en el estado chino. Sí, sí, que eso está escalando realmente de una forma pero claro, brutal, yo te pongo 80, vos me pones 120 y no se sabe a dónde va a parar, ¿no? O sea, por eso digo que no hay racionalidad. Y por otro lado hay un pragmatismo porque, según lo que yo he estado leyendo, o sea, esta nueva marcha atrás de Trump obedece a la pata encima que le pusieron los mercados. Días atrás, o sea, hace varios días que hay manifestaciones multitudinarias en Estados Unidos, como no se había visto antes, según observadores calificados, ¿está? ¿Pero quiénes integran esa manifestación? Integran ahorristas, básicamente, norteamericanos, cuya, bueno, sabemos que la seguridad social en Estados Unidos no es muy edificante, el sistema no es para nada, digamos, solidario. Entonces, los ahorristas suelen invertir, no sé, para, bueno, su jubilación, lo que fuera, en acciones de las empresas. Sí, de hecho, me estaba fijando, ahora quería repasar, porque uno de los perdedores con todo esto ha sido Elon Musk, porque ha caído Tesla. Por supuesto, hace tiempo que le vienen dando huevo a los autos, pinchando las ruedas. No lo quieren nada a Lilian últimamente, ¿no? Pero con todo esto ha perdido porque han bajado todas las acciones. Pero hubo un punto de quiebre que estaba leyendo que fue lo que generó el susto principal de Trump, que es, o sea, según analistas calificados, lo que esperaba Trump era que con esta serie de medidas digamos, los ahorros volvieran a los bonos norteamericanos, que es como una especie de oro, la moneda de refugio o la acción de refugio ante situaciones de crisis turbulenta. Y en un principio volvieron, lo cual generó una baja tasa, eso sirve el crédito de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una deuda de alrededor del 130% de su PBI. Sí. No hay país en el mundo nunca se habla de esa deuda. Y buena parte de los tenedores de esa deuda son sus enemigos chinos. Bueno, o sea, esas son cosas estructurales que están pasando, ¿no? Entonces, esa tendencia de los bonos estadounidenses se la revirtió y la gente dejó de confiar en esos bonos, lo cual fue un tiro de gracia porque, digamos, la gente le estaba diciendo, che, Lilian Trump, estás loco. O sea, ni el mercado creyó en... Entonces ahí tuvo que venir la medida de los 90 días de suspensión, ahora menos con los chinos, por eso, ¿no? La guerra entre Estados sigue. Bueno, que ahora está mirando justamente porque publicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace unas 2 horas ponía: tomamos nota del anuncio del presidente Trump, queremos darle una oportunidad a las negociaciones, que es lo que viene intentando la Unión Europea desde hace unos días, ¿no? Mientras ultimamos la adopción de las contramedidas de la Unión Europea que contaron con el firme apoyo de nuestros Estados miembros, las suspenderemos durante 90 días. Si las negociaciones no son satisfactorias, entrarán en vigor nuestras contramedidas. Continúan los trabajos preparatorios sobre las nuevas contramedidas y, como he dicho antes, todas las opciones siguen sobre la mesa. O sea, Úrsula le dijo: tomamos nota de las nuevas medidas y mañana tomaremos notas de las siguientes medidas. Ese es el problema que tiene de ir atrás de las decisiones de otros, ¿no? Sí, le está costando al mundo. Era difícil ayer pensar que los presidentes, mientras hacían un balance en la CELAC, en una habitación, se seguía discutiendo esto, se posponían los aranceles, o sea,
realmente. Sí, es que han cambiado muchas cosas, ¿no? Y han cambiado muchas cosas, yo creo que no de modo pasajero ni momentáneo, sino de modo más o menos estructural. Algo de eso nos vamos a referir, pero en boca de... Porque anteayer el ministro O'Donnell el ministro de Economía O'Donnell tuvo una larga exposición en ADM con algunos conceptos interesantes que está bueno analizar y sopesar, y en esa intervención el contexto internacional obviamente estuvo muy presente, ¿no? Pero antes yo quería empezar por alguna cuestión más doméstica que a partir de este debate que se armó con la venia de Mario Lallera, que finalmente salió, ahora vamos a ver cómo, para la Secretaría de Inteligencia del Estado, uno de los cargos más sensibles que hay, sí, claro, en el Estado, ¿no? Pero, ¿por qué traigo a colación esa venia? La traigo como una metáfora, de alguna manera, de cómo se está parando la oposición en este primer mes de gobierno de Orsi, ¿no? Y las diferencias que hay. Claro, que difiere, ¿no? Exacto, las diferencias que hay entre, sobre todo, Partido Nacional y Partido Colorado, lo que me lleva a mí a constatar que no hay coalición de gobierno en la oposición. O sea, no se dio la Manini Ríos en su momento. Sí, totalmente, porque no sé qué decía, porque Manini después pero sí decía eso. Decía que no tenía sentido ser coalición en la oposición, bueno, que era más difícil actuar en bloque siendo oposición. Perfecto. Entonces, pero claro, lo que pasa es que Manini lo decía, y ahora Manini después de la elección, digamos, la opinión de Manini ha perdido mucho poder. Pero digo, después de octubre del año pasado. Pero lo que digo es que ahora hay una comprobación, hay como una suerte de acta de defunción anticipada de esa coalición de gobierno a partir, digamos, de las primeras decisiones políticas que están tomando tanto blancos como colorados. Eso no quiere decir que haya, digamos, una sensibilidad de fondo entre blancos y colorados, una sensibilidad ideológica de fondo que les permita confluir en algún tema principal, porque sabemos que tienen un pensamiento ideológico con base compartida, pero en determinadas decisiones políticas y no irrelevantes estamos asistiendo a la disolución de la otra coalición de gobierno, y la venia de Lallera creo que es una metáfora esa. ¿Por qué? Porque bueno, el Partido Nacional, cambiando de argumentación, que yo diría de excusas, no votó esa venia. Primero porque Lallera había sido indagado en la causa de uno de los narcotraficantes que estaban presos acá en Uruguay, y una vez que esa causa se archivó, como hablábamos la semana pasada, ahora después el argumento pasó a ser en que no tenían confianza en Lallera por cómo había actuado en el último periodo de gobierno del Frente Amplio en uno de los cargos importantes del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, el argumento del Partido Nacional pasó de lo procesal a la falta de confianza, ¿no? Bueno, yo creo que el objetivo político del Partido Nacional, en el caso de Lallera, que por eso digo que es una metáfora, es reafirmar su rol opositor férreo, ¿no? Estar en las trincheras de la oposición, y de paso volver a reclamarle al Frente Amplio su política de seguridad de su último gobierno del periodo 2015-2020, ¿no? O sea, siempre teniendo una velita prendida, señalando, miren lo que hicieron ustedes, a pesar de todos los datos y no de los relatos que hay para juzgar de manera muy severa la política de seguridad que tuvo el gobierno de Lacalle Pou, ¿no? Bueno, vos mencionabas ahora el tema de la CELAC. O sea, creo que ante cada postura del gobierno, el Partido Nacional se va a ubicar en las trincheras, contrariamente a lo que ocurre con el Partido Colorado. No todo el Partido Colorado, sino específicamente de Pedro Bordaberry. ¿Por qué? Porque si el Partido Colorado en pleno no hubiera votado la venia de Lallera,
estábamos 60 días más o con la Secretaría de Inteligencia acéfala o con el Secretario de Inteligencia del periodo anterior. O sea, ¿no? Imagínense 2 meses más. Muy cuestionado por el actual oficialismo. Por supuesto, 2 meses más con, digamos, una dirección acéfala. ¿Por qué digo 2 meses más? Porque el oficialismo, el Frente Amplio, podría haber aprobado esa veña si no lograba la mayoría necesaria en el Senado. Claro, a partir de 3/5 en el Senado. días, ¿no? 60 días se podría aprobar automáticamente por mayoría simple, que en el Senado el Frente la tiene, ¿no? Pero bueno, digo, esto revela que la coalición de por sí no está, y revela, porque yo decía, separada del Partido Colorado, el papel de Bordaberry, porque Bordaberry está teniendo una actitud, o sea, Bordaberry criticó, digámoslo todos, ¿no? A la Llera, por la actuación de la Llera, dijo que no le gustaba el nombre, pero dijo a su vez que no había ningún impedimento, ni estaba bien decirle al gobierno qué nombre tenía que poner o qué nombre tenías que sacar, ¿no? Y pidió reciprocidad también. Pero bueno. Creo que se constatan algunas cosas que habíamos hablado ya antes de que asumiera el nuevo gobierno, porque planteábamos si iba a haber diferencias entre el Partido Colorado y el Partido Nacional cuando estuviesen en la oposición. En algunas cosas como estas se están viendo, y a su vez decíamos si iba a haber diferencias en la interna de cada fuerza política. Y ahora en realidad quien fundamenta es Pedro Bordaberry a favor de esto de la Llera, lo cual da la pauta de que en realidad prima Bordaberry sobre el sector del secretario general Andrés Ojeda. Pero ¿no? Sí, sin duda. Sin duda y que las políticas, o sea, cómo se iban a parar también iba a ser distinto. Claro. Porque Bordaberry ya asumió, hizo la campaña planteando que su tono no iba a ser el de la confrontación. Exacto. Ayer estuvo Bordaberry, el senador del Partido Colorado, en estos desayunos que está haciendo el semanario Búsqueda, y allí habló un poco del rol de la coalición siendo oposición. Y él algo de lo que decía es, hay grupos que nos dicen, no le voten nada al Frente Amplio, pónganle todos los palos en la rueda, no lleguen a ningún acuerdo, ellos nos hicieron lo mismo. Yo no creo en esas cosas. Sí. Sí, yo creo que está buscando un camino alternativo. Sí, y además se muestra dispuesto a cooperar también un poco con el gobierno, incluso que puede llevarle cosas buenas, decía, en el marco de la ley de presupuesto, por ejemplo. Exacto, ¿no? Esas señales, como decía la tía, ya las empezó a dar en la campaña, o sea, cuando retornó a la política ya lo hizo con ese talante y dio las primeras señales. Pero ¿por qué digo que es importante este predominio que vos comentás de Bordaberry sobre Ojeda? Porque el fervor coalicionista que tiene Bordaberry es infinitamente inferior al que tiene Ojeda. Recordemos que Ojeda, su referente político, ha sido Lacalle Pou. Exacto. Ha sido un blanco y no un colorado. Recordemos también que Bordaberry, durante el gobierno pasado, desde sus columnas del País, un domingo sí, otro también tiraba dardos críticos contra la gestión. Y recordemos también que Bordaberry se ha parado de mano con respecto a digamos la estrategia coalicionista para las elecciones de mayo. Claro. Ha dicho, o sea, no, en la próxima tenemos coalición en todos lados, no tenemos ninguno, ¿no? Claro. O sea, sí, solo donde va a salir, donde el Partido Nacional no puede ganar solo, ¿no? Exacto, y los colorados no existimos. Entonces, hay ahí una serie de cosas como para... Nos va a quedar ver qué pasa, porque el otro que hablábamos antes de que asumiera el gobierno era que iba a pasar en la interna del Partido Nacional, si iba a haber diferencias entre un Javier García y un Álvaro Delgado. Sí. Eso está que por Javier García junto con Bianchi, yo creo que son los que se han puesto la charretera y han empezado a cavar la trinchera más rápida y más profundamente, ¿no? Álvaro Delgado igual se está posicionando, ¿no? Saliendo permanentemente, por lo menos. Se está posicionando, pero me parece que lo está haciendo con otro tono. Hay que ver todavía, porque nos recordemos, ¿no? Que la disputa instalada es justamente entre García y Delgado, ¿no? Y esto recién empieza. Y esto recién empieza. Entonces, hay que ver si lo sigue uniendo el espanto más que el amor, que parece que el amor los une cada vez menos, ¿no? Pero bueno, y hablando de los nombres que han quedado para las venias,
hay una disposición constitucional que dice que los nombres designados deben pasar por algún criterio previo, como por ejemplo las condiciones personales, las condiciones funcionales, las condiciones técnicas, la idoneidad que tiene. Entonces, algunos nombres a mí me hacen ruido con esas características. Por ejemplo, sin ir más lejos, el nombre del ex senador que no renovó, Jorge Gandini, para la Administración Nacional de Puertos, ¿no? O sea, yo creo que ese cargo está pensado para dar una batalla política justamente por la concesión ampliada a la empresa Catornatí, etcétera, etcétera, que por la idoneidad propia. Es cierto que un legislador, y más un legislador de muchos años como él, tiene que saber de todo un poquito, es lo más parecido al oficio nuestro, pero hace un poco de ruido por estas características que la Constitución dice que tienen que tener los cargos designados en entes y servicios centralizados del Estado. Otro bueno, nombre. si Gandini no iba ahí, convengamos que quedaba bastante para la extinción, el por la patria, ¿no? Porque claro, ya se había adherido a Javier García, además no entró al Senado. Sí. Si no le daban algo, claro, terminaba... Y ojo que entra por cuota política del sector de la calle, ¿no? Claro, de aire fresco, claro. No entra por... Pero había otros cargos donde eligieron ahí, a pesar de que a priori no es su expertise. A su vez Curvelo, que era presidente de la ANP, lo corrieron para otro cargo, ¿no? O sea, la Comisión Administradora de Río de la Plata. Ahí está, o sea, te vas un poco lejos y nada. El otro nombre que, bueno, que hace ruido periodo a periodo, por lo menos a mí. No seas malo. Es el del hijo del expresidente Sanguinetti. O sea, ahora no estuvo un Talvi como para impedirle llegar, pero Banco Central. O sea, ¿no? Julio Luis Sanguinetti, Banco Central, un lugar eminentemente técnico, donde no había que... Estuvo en UTE, pero bueno, en UTE yo que sé, podés llegar a tener, pero el Banco Central... Casi era ministro de Turismo también. Banco Central, bueno, está... Bueno, ahí de vuelta tuvo una disputa interna. Claro, interna. Pero claro, lo pasaba Banco... O sea, recordemos, en digamos, nuevo pasaje por la política de Julio Luis Sanguinetti, fue la espada de Ojeda en la campaña, ¿no? Claro, fue una especie de coordinador, digamos, cuando comenzó de cara a la interna colorada. No, pero sin duda es llamativo que una persona pueda estar en el Banco Central, en UTE y en turismo. Y capaz que va a estar, ¿cómo es la comisión esta que se encarga de combatir la garrapata? Que es una... No, esto ya... Mirá que la garrapata está siendo un problema bastante importante. No tiene mala frati el tema. No tiene mala frati, bueno, capaz que puede llegar a ser también, ahí está. Y el otro nombre el intendente de Salto Coutinho, que va a ANCAP, ¿no? O sea, también un político muy hábil, ¿no? Pero bueno, hay que ver cuál es en principio la idoneidad que hay para ocupar un cargo de eso, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema que central, bueno, yo hablaba hoy de lo que fue la exposición de Odone, el ministro de Economía, en ADM el otro día, y a mí me llamó la atención varias cosas. La primera, que fue una exposición bastante ideológica para hacerla de un ministro de Economía, y para lo que nos han tenido acostumbrados en el periodo pasado. No así en el periodo anterior, porque convengamos que el exministro Astori era un ministro que solía, obviamente, tener consideraciones políticas en paralelo con las económicas, ¿no? Pero bueno, esta exposición, digamos, tuvo mucho de economía política, más que de economía, ¿no? Y el contraste con la anterior ministra de Economía para mí es bastante notorio y bastante llamativo. ¿Por qué? Porque antes escuchábamos a la ministra en cada simposio hablar casi exclusivamente del déficit fiscal, ¿no? Hablar del ahorro, hablar de la desregulación de la economía, hablar de que había que
digamos, sacarle al mercado el ahogamiento que tenía por parte del Estado y disminuir ese rol, el rol del Estado en la economía. O sea, 4 o 5 ejes básicos que, bueno, ni hablar de Alfi, es director del PP, que reafirmaba esas cosas, ¿no? Pero jamás escuchamos hablar ni a la ministra y tampoco en este caso al expresidente Lacalle de algunos términos como el de igualdad, desigualdad. Bueno, en una de esas, Fede, ¿no? Tiene por ahí un audio del otro día que era O'Donnell, prioridades, en una de esas, porque ahí planteaba justamente esto de qué era lo prioritario y qué era lo secundario. Claro, yo lo tengo acá, pero si no lo tiene Fede, igual yo lo tenía anotado, pero volviendo al tema del inicio, digamos, este terremoto mundial a partir del amigo de Leon Trump, O'Donnell lo tuvo muy en cuenta eso, ¿no? Aparte habló de una incertidumbre planetaria, habló tomando prestadas las palabras de Enrique Iglesias, no de una época de cambio, sino de un cambio de época. ¿Por qué? Porque cambiaron los paradigmas en que el mundo se ha sostenido en los últimos 70 años. En ese paradigma se incluía, por ejemplo, la libre circulación de bienes y de personas, que hoy está absolutamente cuestionada justamente por las políticas de Trump, ¿no? Habló del desencanto de las clases medias con el sistema de globalización. ¿Por qué? A partir justamente de las desigualdades instaladas en las economías, mostró las gráficas, ¿no? Con un quintil de la escala de ingresos cada vez más concentrador del ingreso y los quintiles inferiores cada vez más pauperizados. Mencionó el trabajo en ese sentido de Thomas Piketty, el economista francés, que ha escrito un par de libros, digamos, a esta altura para los economistas legendarios, como el Capital en el siglo XXI y Capital e Ideología. O sea, hizo una contextualización mundial bastante interesante, yo diría desde el punto de vista político ideológico, con basamento en lo económico, ¿no? Y acá habló de algunas afectaciones para nosotros que Sí, me dejás, Turco, perdón, no, creo dale, que ahí Fede lo tiene. Dale. ¿Cuál cree usted que debería ser la prioridad más urgente a corto plazo para asegurar un desarrollo sostenible y por qué? Como les dije, el objetivo central es la inversión y el objetivo subsidiario es el foco en la infancia y la adolescencia. Eso diría que son los dos temas por los cuales todo el día el equipo económico piensa en torno a eso. Todo lo demás es instrumental a eso. Nosotros precisamos aumentar la inversión y nosotros precisamos mejorar la situación de los hogares más pobres, que están altamente integrados por niños y adolescentes. Por lo tanto, si ponemos el foco allí, vamos a haber tenido resultados. Todo lo demás, la reducción de la inflación, la resolución fiscal, la política arancelaria, todo es subsidiario a estos dos grandes componentes, además del abrir espacio fiscal para la seguridad, que es un tema que nos consta que es muy relevante para el presidente y para la vicepresidenta de la República. Es muy interesante eso, porque todo lo demás es subsidiario. O sea, eso es una declaración política y no tecnocrática, ¿verdad? Entonces, me parece que ubicó los ejes. Es más, él habló en otro tramo, esto fue en lo de las preguntas, pero habló de que los ejes principales a los que tiene que servir la política económica es al reforzamiento de la matriz de protección social, habló de infancia y adolescencia y habló más recursos para la seguridad pública, ¿no? Son esos tres ejes. Que son los 3 ejes prioritarios que marcó el propio presidente en la campaña. Sí, van por ahí, pero yo digo en cuanto a los riesgos, en cuanto a los peligros de esta hecatombe mundial que estamos viendo y que él señaló y que a mí me parece muy relevante, mencionó que todo esto va a llevar a un aumento de las tasas de interés a nivel internacional y eso está, o sea, un aumento del precio del dinero, y eso cómo repercute, bueno, encarece el endeudamiento que Uruguay, él citó algunas cifras, que el Uruguay necesita 5.000 millones de endeudamiento el Estado uruguayo por año, de los cuales solo el 10% vienen de organismos multilaterales. O sea, hay que recurrir al mercado para financiar 4.500 millones de dólares por año.
y un pequeño aumento de la tasa de interés de eso, o sea, ¿no? Sí. Jode, o aumenta el déficit en ese caso, ¿no? Pero además restringe las inversiones en Uruguay, en lo cual O'Donnell puso un énfasis superlativo, ¿no? Superlativo. Y en paralelo, ahora vamos a ese énfasis, y en paralelo nos alertó sobre un mundo, le llamó él, no amistoso con los precios de los commodities, o sea, con los precios de la materia prima, que es lo que nosotros exportamos, o sea, endeudamiento más caro y precios relativos embromados de materias primas, es como el combo perfecto, ¿no? No, por eso yo decía que fue absolutamente sincero ante los empresarios sobre cuál era la situación. Fue descarnado, yo diría. Fue descarnado, no fue nada auspicioso. Fue descarnado. De ahí, de ese descarnamiento, para inventar un neologismo, yo me pregunto cómo es que se va a hacer con esa prioridad central, que es justamente aumentar algo así en 4.000 millones de dólares anuales la inversión. Creo que habló de 4.000 millones. No, 4.000 es lo que puede poner 16, el Estado. 16.000 millones de dólares de inversión que se dividen en 4.000 millones por parte del Estado y 12.000 por parte de inversión. Pero no recuerdo si eso privada. Era el aumento por año que había que lograr. Yo creo que por año, sí, por año. O esa es la cifra que hay hoy, que es un 16.000, es un 20% del PIB. Pero bueno, un 20% del PIB de inversión, y que había que aumentarla a una cifra que no la tengo bien presente hoy. Pero me parece que era la segunda. Yo le había dicho que estábamos 4 puntos por debajo. Frente a exacto, 4 puntos por debajo. Frente a este panorama, o sea, el desafío que ayer en la exposición de O'Donnell no quedó explícito, es cómo se va a hacer. Justamente ahí viene el mayor desafío, porque lo otro que habló O'Donnell, que hizo un repaso, como lo había hecho en el Parlamento, y ya lo habíamos comentado acá, de lo problemático de lo que le llama el frente fiscal. O sea, un frente fiscal que quedó más abultado de lo que el gobierno decía, eso ya lo hemos hablado también, que según sus palabras es el déficit fiscal más elevado en los últimos 35 años. O sea, y para reducir ese déficit fiscal, él volvió a mencionar el término de que a lo largo del periodo va a tener que haber una consolidación fiscal. Un término que hay que ver qué quiere decir consolidación fiscal en el fondo, porque la referencia que uno tiene de consolidación fiscal no es nada amistosa, digamos. No, claro, porque se remite al 2016, a ese término que usó el exministro Darío Astori, justamente para hacer lo que en términos vulgares se llamó un ajuste fiscal, claro. No de enorme envergadura, pero un ajuste fiscal a través del aumento de tasas para una franja del IRPF, ¿no? Y de la contención de gasto también, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nos queda también por develar. ¿Qué quiere decir consolidación fiscal y cuánto de economía política se va a aplicar a esa consolidación fiscal? Porque habló a lo largo del periodo. Entonces, hay que ver si en el 2029 el contexto internacional cómo está. Si es el contexto de hoy, con tasas de interés que van a ser probablemente más elevadas y precios de los commodities más bajos, y si se piensa en economía política, además si se piensa en economía electoral, capaz que no sería muy recomendable hacer una consolidación fiscal, digamos, ¿no? Entonces queda mucha agua para ver. Son compromisos, bueno, de un equipo económico, digamos, serio y de un ministro que yo tiendo a pensar que no quiere poner en juego su reputación profesional, ¿no? Bueno, creo que él también jugó, o sea, en buen sentido, lo digo, en esta exposición que hizo con esto de su reputación profesional, cuando habla del déficit y le dice a los empresarios que están ahí, ustedes saben mi rigurosidad, sí, claro, y mi trayectoria profesional, porque claro, esos empresarios lo consultaban y lo invitaban a ADM. Entonces, cuando les dice, mira lo que les digo, mi evaluación de lo que fue el déficit en el periodo pasado, no interpreten que hay una intencionalidad política y respeten, ¿no?, mi trayectoria profesional. Claro, el asunto, por eso digo, queda planteado el desafío de cómo será en el futuro esa consolidación fiscal para bajar déficit que el ministro califica como el más elevado de los últimos 35 años. Dos cositas con eso del
del déficit, que me parece interesante que él planteó, ¿no? Que por un lado es un desafío tener que hacer una consolidación fiscal a lo largo de este periodo, habiendo propuesto durante la campaña no introducir modificaciones impositivas, acelerar el crecimiento y atender la distribución del ingreso. A eso iba, porque como él nos dice, tenemos que en el periodo hacer una consolidación fiscal, pero sin más impuestos. O sea... y atendiendo la distribución y del atendiendo ingreso. El tercer eje central, vuelvo a la economía política, que es la distribución de los ingresos, donde muestra una gráfica que da patente el aumento de la desigualdad en el periodo pasado. ¿Por qué? Porque solo crecieron los ingresos de el decil o el quintil de mayores ingresos, a la redundancia, ¿no? Entonces hay que ver cómo se hace, porque bueno, la otra ecuación, digo, para los legos en economía, como me considero yo, es que si vos no haces, digamos, una intervención por el lado de los ingresos, tenés que hacerlo por el lado de los gastos. Y entonces, si vos te comprometiste al eje de la infancia y la adolescencia, combatir la pobreza, digamos, aumentar la protección social y darle más recursos a la seguridad, muy difícil que puedas hacer cualquier corrección por el lado de los egresos, o sea, por el lado del gasto. Yo creo que por ahí viene la desesperación por las inversiones y por el crecimiento económico. Y de hecho él dijo, claro, ¿no? Cuando llamó a invertir y dijo que se precisa, ¿no? Esto que decíamos que ahora o a futuro, pero lo que se plantea es que el Estado solo puede cubrir una cuarta parte de este crecimiento económico, dijo que si esto no se da, no podremos crecer al ritmo que necesitamos, no podremos cumplir con el programa al que nos comprometimos, ni hacer la consolidación fiscal. Totalmente, bueno, es un desafío enorme que hay, por eso el título de desafío económico, para otros compromisos políticos, porque este gobierno tiene otros compromisos políticos, el ministro lo dejó claro en esta intervención de economía política que hizo, y hablando de política, ustedes vieron que O'Donnell no quiso volver a hablar de desindexar los salarios, ¿tá? Sino que dijo que hay que mejorar la formación de precios. Pero que no era solo con los salarios. No era solo con los salarios y que esto depende de mis compañeros del Poder Ejecutivo, o sea, como que también, digamos, registró una lección que tuvo una polémica unos meses atrás, ¿no? La registró, pero dejó en claro que él no iba a dejar de dar la pelea, ¿no? Porque dijo, claro, lo voy a hablar, voy a hablar a la interna, ¿no? Pero no se crean que yo me olvido de esto. No se olvidó de eso, pero sí lo supeditó, claro, digamos, a la clave más política, ¿no? Sí, y eso también es una señal de política. Y lo último que hay una nota muy interesante esta semana en la diaria de Viñales, que es un especialista en tributación, ¿tá? Integrante del CIMBE, etcétera, etcétera. Una persona con mucha experiencia, un tributarista con mucha experiencia, que nos habla de cómo está afectando ya a Uruguay el impuesto mínimo global que aprobó la OCDE hace unos años y que ya la Unión Europea adoptó como tal para este año. Nos dice que Uruguay ya está perdiendo recaudación a partir de eso y el equipo económico justo, O'Donnell algo habló la otra vez, que tiene que empezar a estudiar cómo se aplica ese impuesto acá en Uruguay para las grandes transnacionales. Uno de los pilares de este impuesto abarca a transnacionales que facturan más de 750 millones de euros por año, o sea, una barbaridad. Hay pocas en Uruguay esas, pero lo cierto es que esas, a partir del año 24, están pagando sus impuestos afuera y no acá, porque el país no tiene todavía una tributación que le permita a esas empresas pagar acá. El tema es más complejo, pero lo resumo de esa manera. 10:59, qué maravilla. Excelente, muchas gracias, Turco. Por favor, a ustedes.